Llegamos al tema de la impedancia, donde la impedancia será toda oposición al flujo de intensidad de corriente, y esta impedancia será igual a la suma vectorial de la resistencia eléctrica más la reactancia. En los circuitos iniciales que vimos en el curso, tenemos circuitos solamente con resistencias eléctricas. Si no tenemos capacitores ni inductores, la impedancia será igual a la resistencia, pues no existe esta componente. También podemos tener circuitos con resistencias y capacitores llamados circuitos RC, circuitos con resistencias e inductores, circuitos RL, y finalmente circuitos que tengan los tres tipos de componentes, circuitos RLC. Dependiendo de qué componentes tengamos en nuestro circuito, será el valor de la impedancia que tengamos. Cuando decimos que la impedancia es una suma de vectores, una suma vectorial, significa que tenemos dos ejes coordenados. Nótese la letra J, que eso implica que el componente de reactancia se encuentra en el campo de los números imaginarios. Entonces, para resolver circuitos en corriente alterna con capacitores y con inductores, necesitaremos utilizar variable compleja, cálculo diferencial, cálculo integral. Si tenemos nuestro eje con el eje X correspondiente al eje resistivo, al eje Y, al eje reactivo o de la reactancia, y tuviéramos un circuito con valores, veríamos que nuestra resistencia eléctrica tiene valores positivos. No tiene sentido por ahora hablar de resistencias eléctricas con valores negativos. Así que si trazáramos un vector de resistencia eléctrica, estaría en el eje X hacia la derecha, la cual ilustra el valor de una resistencia eléctrica, 1 kilo ohm, 500 ohms, etc. Siempre tendrá valores positivos. Ahora, el eje Y, el eje de la reactancia. Este eje depende si tenemos capacitores, inductores o ambos. Y como ya dijimos, si no tenemos ninguno, la impedancia será igual a la resistencia eléctrica. Pero supongamos que tenemos un circuito RLC y que al tener un valor de reactancia inductiva, este lo colocaremos en el eje Y con un valor positivo. Esto lo podemos apreciar en esta fórmula, donde la reactancia inductiva será positiva hacia arriba y la reactancia capacitiva será hacia abajo, será negativo. Al tener nuestros valores de reactancia inductiva y reactancia capacitiva, al encontrarse en el mismo eje, y así como hemos trabajado los análisis vectoriales en física, haríamos la resta de vectores o la sumatoria de vectores en el eje Y. Y si utilizáramos el método gráfico, veríamos que en la punta del vector de XL colocaríamos el inicio del vector de X y bajaríamos, y el vector resultante se encontraría en esta línea. Ahora que tenemos los vectores resultantes en el eje X y en el eje Y, podríamos obtener el valor de nuestra impedancia. Y con esto vemos que si queremos hacer esta suma vectorial, si quisiéramos obtener el valor de la impedancia, lo podemos hacer de la siguiente manera. Pues aquí observamos que la impedancia será igual a la resistencia al cuadrado más la reactancia total al cuadrado, raíz cuadrada. Aclaro que en esta ecuación no colocamos la componente J imaginaria, puesto que esa componente se encuentra intrínseca aquí en el diagrama vectorial. Veamos ahora algunos ejemplos. Si nos dicen que tenemos un inductor de 5 henries y que a dicho inductor lo sometemos a un voltaje o tiene entre sus terminales un voltaje de 2 volts a 60 Hz, y nos solicitan obtener la reactancia de este inductor. Al sustituir en la fórmula de reactancia inductiva, veríamos que esta es igual a 2πfL. La frecuencia es de 60 Hz. El valor del voltaje no lo estaríamos utilizando. Y el valor de la inductancia es de 5 henries. Esto nos daría como resultado 600 pi
ohms. Las unidades de la reactancia y de la impedancia es en ohms. Y si presionamos nuestro botón SD en la calculadora, tendríamos el valor completo, que sería de 1884.96 ohms, es decir, 1.88 kilo ohms. Si ahora tenemos el mismo ejemplo, pero para un capacitor, donde nos dan el valor del voltaje entre sus terminales y más bien principalmente su frecuencia, la frecuencia de la fuente de alimentación con la que estamos alimentando el circuito, podemos obtener la reactancia capacitiva utilizando la siguiente fórmula, donde nuevamente reemplazamos el valor de la frecuencia, el valor del voltaje no lo estaríamos utilizando, y el valor de la capacitancia. Y con eso obtendríamos un valor de 1768.39 ohms. Ahora es posible que nos quedemos todavía con muchas dudas. Y esto, por ejemplo, una duda perfectamente válida sería: ¿qué ocurre en un circuito de corriente alterna cuando tenemos conectados resistencias, capacitores e inductores de manera diversa, es decir, un circuito mixto, como hemos realizado circuitos en corriente directa con resistencias eléctricas? Pues bien, lo que ocurriría es que tendríamos que utilizar las siguientes fórmulas y tendríamos que utilizar la variable compleja para números imaginarios. Por ejemplo, en la corriente alterna, la fórmula de la intensidad de corriente de un capacitor sería igual a C, que es la capacitancia o capacidad, por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Pues esta vez tenemos un voltaje que depende del tiempo. La fórmula del voltaje del capacitor sería igual a 1 sobre C, la capacidad o capacitancia, por la integral definida con los límites de 0 a t, que sería nuestro periodo, y el periodo depende de la frecuencia de la fuente de alimentación, integral de la intensidad de corriente por dt más el voltaje inicial, donde la intensidad de corriente también sería una función que varía con respecto al tiempo. En el inductor se invierten las fórmulas, es decir, para la intensidad de corriente tendremos una integral, nuevamente es 1 sobre L, integral de voltaje con respecto del tiempo, dt, más la intensidad de corriente inicial. Y su voltaje sería igual a L, derivada de la intensidad de corriente con respecto al tiempo. Y con esto estoy ilustrando el por qué no realizamos circuitos con corriente alterna, circuitos mixtos. Esto es debido a que necesitaríamos utilizar derivadas, integrales, variable compleja, números imaginarios. Y para ello requerimos matemática, que ustedes ven en cursos posteriores.